esta semana se estaría confirmando una misión de administración provisional por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, luego de que se habría primero filtrado una información por parte de un periodista, David Allende, en donde luego se ha confirmado que se estarían dando un movimiento de 3.000 funcionarios estadounidenses, también 3.000 millones de dólares para una ayuda humanitaria. Esto parece indicar que se estaría dando lo que sería algo como con facultades legislativas y ejecutivas y la administración del Poder Judicial, y esto sería un mandato que los propios analistas y académicos describen en este momento como algo sin precedentes en su momento, y que por supuesto ahora solamente podemos recordar lo que ocurrió en Kosovo en 1999, que también se dio algo bastante similar, una misión. Y esto es raro, pero tiene un fundamento real también, a pesar de esto, porque hablamos de que Estados Unidos ya estudia, porque es un hecho, pero no saben cómo hacerlo, porque, señores, como no hay casi precedentes, ellos van a enviar 3.000 funcionarios, eso ya está confirmado, y van a dar 3.000 millones de dólares para tomar el control operativo de la reconstrucción venezolana. Ahí es cuando vemos muy bien que si esto se da, por ejemplo, el 1 de agosto o a partir de ahí, que forma parte de cuestiones que, señores, han pasado 6 meses. Vamos a ir ya muy pronto para 7 meses de esto, y es el momento para hacerlo. Pero el terremoto, que todos sabemos que dejó evidencias, más también lo que ha dicho la misma administración de Donald Trump con lo de la CIA, algo que él sabía antes, porque lo publican en este momento, pero no es que eso le llegó de sorpresa a la CIA. Era algo que ya sabían mucho, por supuesto, y que ahora se vincula con todo lo que estamos viendo. Y tenemos que ver esto. Hay un reportaje de la radio española que también citó a Landete. Dijo Sin Rodríguez que esto coincide con el inicio de una negociación en Venezuela entre la Asamblea Nacional Legítima de 2015 y una asamblea chavista, y que forma parte de un gran acuerdo tutelado desde Washington. Al final, sabíamos de que había un tutelaje militar, un tutelaje electoral, pero este sería un tutelaje administrativo, es decir, que estos funcionarios van a ocupar ministerios en Venezuela. Y eso, señores, ni siquiera en Panamá tuvimos un precedente así. Se habla que la reconstrucción y la transición política van a ser dos procesos separados que van a estar coincidiendo, pero no por casualidad, sino que es una misma arquitectura, y hay un avance y ya hay movimiento interno de alto nivel. Hay fuentes de inteligencia desde Washington que confirman que se han producido visitas de muy alto nivel de estos asesores de la Casa Blanca y del Departamento de Estado durante estos días que han estado ocurriendo, donde ya se discute de manera abierta. O sea, ya no es un rumor filtrado, sino que ya es un tema de conversación formal dentro del gobierno de los Estados Unidos. En este momento no estaría aprobado per se. La resistencia que hay dentro de esto solamente es porque están todavía tomando decisiones y deliberaciones. Quizás en este momento ya la tienen, por supuesto, porque no existe una base jurídica definida. O sea, no está claro quién lidera esa administración, por cuánto tiempo. Lo que sí hemos visto es que el Comando Sur nuevamente contradice a una Delcy Rodríguez, que en algún momento dijo que Estados Unidos no estaba controlando el aeropuerto de Maiquetía, por ejemplo. También están controlando la Carlota, hoy lo hemos visto, con aviones y helicópteros. O sea, estamos viendo una invasión militar pasiva, y también vemos los mensajes muy claros. Cuando se ve una foto del Comando Sur en el aeropuerto de Maiquetía y se ven, por ejemplo, los aviones ahí de Conviasa, para que se sepa muy bien, el mensaje es: aquí estamos y nosotros somos los que manejamos esto. Y cuando le preguntaron a Donovan, el general del Comando Sur, él dijo en su momento: no, nosotros estamos ayudando a controlar. Por supuesto, porque él no puede tampoco ser de una manera fuerte, hay que ser un poco pasivo en esto, porque aquí no se trata de egos ni nada, se trata de que se va a hacer esto, pero todavía no se sabe muy bien. Ahí es donde entra tanto Dinora Figuera como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
¿Por qué? Porque ellos son los únicos que de manera legítima podrían darle este permiso a los Estados Unidos, algo que no tiene precedente. Como le hemos dicho, hubo algunas resistencias dentro de la administración estadounidense, porque no todos, perdón, están tan de acuerdo, porque es un nivel de involucramiento directo. Pero hay veces, señores, que incluso nosotros aquí en algún momento en Panamá y muchas otras, a veces la gente dice, hey, a veces para evitar que haya tanta corrupción sería muy bueno que vengan algún tipo de institución que tenga un poco más de credibilidad del propio país, ¿verdad? En algunos casos también Panamá ha tocado, y que no es que Estados Unidos no puedan ser corruptos, ¿verdad? Pero que por lo menos ellos se manejan con unas leyes que hasta ahora son las más efectivas para este tipo de cuestiones. Hay un dato fuerte y nuevo que conecta todo esto también. Estados Unidos sospecha y sigue hablando del manejo del Rodrigato con lo que ha pasado con los terremotos, porque se habla que la cifra real de fallecidos es mucho mayor que la que se está dando con el gobierno de Delcy. Y cuando vemos también lo que ellos no ponen cuántos desaparecidos hay, no dicen realmente cuántas personas están sin vivienda, simplemente dicen a cuántos han ayudado, etc. Eso también cae dentro de lo que es un fraude o una propaganda política que viene de Jorge Rodríguez, justamente cuando hace unos días atrás sale a través de la CIA todo lo que han estado haciendo, que todo el mundo lo sabía, no es nada nuevo, pero que lo confirme la CIA le da un peso muy grande. Entonces, lo que estamos viendo es que Washington sabe que Delcy oculta números reales y que esto es más de la desconfianza. Como si ellos no lo supieran y nosotros sí, siempre hay que decirle esto. Nunca confiar en los hermanos Rodríguez, nunca confiar en ninguno de esos chavistas que están allí. Ninguno. Han aprendido, se han acostumbrado a un modus operandi y un modus vivendi que no les permite nunca decir la verdad. Lo dicen a medias, como cuando viene la reunión de la asamblea de Jorge Rodríguez, que podría ser reemplazado por Héctor Rodríguez y Dinora Figuera. Entonces sacan un comunicado donde dicen que los ex integrantes o ex miembros de una asamblea. ¿Por qué? Para bajarle un poquito esto. Pero la crítica más dura viene también de un halcón histórico que lo estuvo diciendo, Elliot Abrams, ya lo hemos citado, y que él ha dicho pues que se requiere una estabilidad inmediata. Ya se dio la recuperación petrolera, pero faltan las inversiones y la democracia había sido relegado a un plazo indefinido. Ahora hemos visto los cambios radicales y eso tiene que ver. Ahora Venezuela se convierte en un país tutelado, quizás el primero, y el plan de 3.000 funcionarios no tiene precedente exacto en la historia, y mucho menos cuando vemos que ellos van a invertir también 3.000 millones de dólares. Y tenemos que ver la contradicción que ya es visible. Cuando Delcy publica desde una cuenta oficial de Miraflores al momento, no existe forma alguna en que los Estados Unidos u otro país controle una institución en la República Bolivariana de Venezuela. Días después, fotos oficiales del propio Comando Sur mostraban a los marines trabajando dentro de la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, que aquí lo pusimos, coordinando operaciones junto a controladores venezolanos. Y esto desde el 1 de julio. La contradicción no es un detalle menor. Algo se rompió y no en el momento del terremoto ni un poquito antes, un poquito después. Y la fecha es más o menos 30 de junio y 1 de julio. La contradicción que se ha dado es una prueba en tiempo real que la tutela ya había iniciado en ese momento, aunque el gobierno lo haya negado. Y existen los precedentes, pero ninguno encaja realmente. Cuando hablamos de Panamá, por ejemplo, sí, hubo una tutela militar porque al gobierno de Panamá en algún momento le querían hacer un golpe de Estado, imagínense. Después de 21 años de dictadura, ¿verdad? Con militares también, no a nivel de Venezuela. Pero en Kosovo, en 1999, hubo una especie, más o menos una administración de transición de parte de las Naciones Unidas, y esto fue algo sin precedentes en su momento. También pasó en Timor Oriental con la UNTAED, que asumió esa organización, pues, esa asociación asumió la administración completa del territorio y del gobierno mientras se preparaba la transición a una autonomía local. Entonces, esta parece ser el asunto, pero estamos en una era democrática muy grande
Y cuando vemos todo esto, empezamos a decir, porque hay un precedente también un poco más incómodo que mencionar, pero tendríamos que ver la ocupación aliada de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Un país solo administrando los ministerios de otro. Y eso es la ocupación aliada en ese momento. Y oficiales estadounidenses literalmente supervisaron y en muchos casos reemplazaron a funcionarios locales durante años antes de volver la soberanía completa. Esto, por supuesto, fue luego de la Segunda Guerra Mundial. Y ese precedente nació de una rendición incondicional tras una guerra total. Por supuesto, es un contexto bastante distinto a lo que está pasando en Venezuela, donde se negocia una transición tutelada, pero no es que se rindió militarmente ante nadie. Y Panamá no es el molde, por más que se parezca, porque Estados Unidos mantuvo tropas para dar seguridad a un gobierno. En ese momento era el de Guillermo Endara, que ya se había juramentado, pero no puso funcionarios estadounidenses a dirigir los ministerios. Sobre todo, ¿por qué? Porque probablemente, como aquí todavía habían bases militares de Estados Unidos hasta el año 2000, había una relación en donde ellos estaban vigilantes y no era necesario eso. Probablemente se dieron de alguna otra manera, pero no así como lo estamos viendo ahora. Estados Unidos ayudó, aseguró y estabilizó, pero no administró per se, pero sí estaban auditando básicamente. Ahora, lo que estamos viendo es que lo que se está armando para Venezuela no es lo de Kosovo, no es la Alemania de posguerra, tampoco Panamá. Parece ser un híbrido nuevo, construido pieza por pieza, sin necesidad de que se dé una guerra total, ni tampoco un mandato de la ONU, y se apoyan simplemente en la fragilidad que dejó el terremoto y en la cooperación pragmática que existe ante otro tipo de rendición con los Rodríguez. Pero esto también puede caer en la historia muy mal si no se hace de la manera correcta. Y es allí donde tiene que entrar María Corina Machado, que es la pieza que conecta con todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque el plan avanza en paralelo exacto con la mesa técnica del 1 de agosto y la propia prensa española, que dicen que es un gran acuerdo tutelado desde Washington, y María Corina Machado queda en la posición que ya hemos identificado. Ella queda como una especie de reserva. Si algo internacional ocurre o algo no se da como se tiene que dar, Machado tiene siempre la posibilidad de esta misma semana o la próxima semana o cuando a ella le convenga activar con una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia legítimo y legitimado por los Estados Unidos, por lo cual no puede haber contradicción. Entonces Edmundo González Urrutia sería el presidente y la vicepresidente sería María Corina Machado. Ella entonces sería quien recibiría, esta sería la figura que legitima esta especie de administración temporal por parte de Estados Unidos. ¿Es mejor que sea con María Corina Machado o es mejor que sea sin María Corina Machado? Porque esas son las dos opciones por ahora. Y por supuesto que Machado no va a permitir tampoco que haya una especie de violación a la soberanía, a pesar de que esto es lo más cercano al Estado 51, que muchos venezolanos no quieren eso y Estados Unidos probablemente tampoco, porque tiene que ver muchas cuestiones con impuestos, con gastos. Hay precedentes que a veces esto no ha funcionado y lo más que se parece un poco a lo de las Islas Marshall, que lo hemos estado hablando. Entonces, no hay ningún libro de historia, señores, que describa exactamente lo que se está diseñando. Pero tenemos que ver que esto es un escenario en donde Washington tiene que asumir directamente la administración de los pilares fundamentales del Estado, que sería el Banco Central, el sistema judicial, la infraestructura energética, hablando del petróleo por supuesto, y la seguridad nacional. Con 3.000 funcionarios estadounidenses, esto no lo ven como una ocupación militar, sino como un ejército de tecnócratas, auditores, especialistas en justicia transicional y gestores económicos. Y ellos tomarían las riendas de los ministerios clave con el objetivo explícito de restaurar la
funcionalidad de un Estado fallido y simplemente la soberanía nominal del país queda suspendida temporalmente en favor de una administración temporal estilo fideicomiso. Miren, señores, parece que eso es lo que se está dando, parece que eso es lo que viene y recordemos, cada 8 horas cambia la información. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene precedentes. Hablamos de esto y de pronto Diosdado Cabello hace un golpe de estado a Delcy Rodríguez. Miren cómo ocurrió algo que no estaba en las manos ni en los planes, un terremoto. Pero el terremoto es algo similar a lo que ya tenía Marco Rubio como un plan B, que era qué pasa si Delcy no está. Entonces, cuando vemos eso, hay también escenarios en donde no esté físicamente tampoco Delcy Rodríguez ni Jorge Rodríguez en el planeta Tierra. Lo que quiero decir es que si esas personas no estuvieran o no existieran por cualquier cosa, ya existen precedentes de esto también. Y por eso que, como hay estos precedentes, que son protocolares, ¿verdad? En algunos lugares, aquí también está ese escenario, porque se existen todos los escenarios. Probablemente no había un escenario del terremoto, las probabilidades eran muy remotas, pero ahí la vemos, pues ocurre exactamente la desgracia que nadie estaba ni queriendo ni esperando, pero que ya se había dicho, que tiene que ver con el plan vivienda, en donde por supuesto que quedó demostrado, no solamente porque se haya dado un terremoto doble, se cayeron todas estas viviendas que si hubieran sido como los edificios de México y que hace poco tuvieron un terremoto de 7.5, donde casi nada se cayó, por supuesto que hubiera sido diferente, ¿verdad? Decir lo contrario, por supuesto que es ir en contra de la ciencia. En este tablero, Machado va a tener que asumir un rol de legitimidad política indiscutible. Y eso es lo que se está dando. Esta semana vamos a ver ese tipo de sorpresas. Parecía, señores, que fuese una película, pero está ocurriendo. Y ahí están los protagonistas. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?